Muy buenos días, Lucía, Loren. Estamos aquí en las Eras del Tablero, cerrando nuestra actividad y creación de la Pinochera 2024 en este podcast de la nueva era. Hoy vamos a hablar un poquito, pues, nuestra experiencia durante el festival La Pinochera 2024 y la creación conjunta que hemos creado esta semana pasada. Hoy es viernes 18 y nuestro último día para compartir y dar la opinión de cómo nos ha ido y próximas creaciones. Ojalá. ¿Qué tal, Lucía? Ojalá. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que muchas gracias, Gloria, por todo este proceso, ¿no? Que ha sido maravilloso. Cuando empezamos, que fue hace un año ya, ¿no? Fue hace un año que empezamos a hablar con Fidel de las posibilidades, ¿no? De enlazar esas ideas sobre lo social, ¿no? Sobre la importancia de los lugares para tener una gobernanza, para tener una manera de comunicarnos, ¿no? Y de esos espacios sociales, ¿no? Que fue el principio de la idea de lo que iba a ser el Tagoror y que luego se unió también un poco a esa idea de lo que es el árbol, ¿no? Que es un ecosistema, un sistema vivo, y que han ido conformando, ¿no? Toda esta propuesta para crear ese espacio que ha sido un espacio, yo creo, con muchas capas, ¿no? Y muchos lugares para encontrarnos. La verdad es que sí, en torno un poco al árbol, ¿no? Esa idea de ancestralidad, de antiguo, de retomar parte de nuestra cultura o generar esa cultura que sentimos que nos puede faltar un poquito, ¿no? Y conociéndonos, compartiendo con todas las mujeres que vinieron también, surgieron unas piezas, bajo mi punto de vista, muy especiales, donde a las personas les puede quedar duda de si lo ha creado una hormiga, ¿no? Porque puede ser un termitero gigante, un hábitat para otros bichos, o si incluso las viviendas africanas, ¿no? Les recordaba a las personas que nos han ido viendo. Y creo que dar espacio a la libertad de pensamiento, cuando ven una escultura incluso, ¿no? Decir, pues no es un mensaje directo, sino hacer pensar a la gente también un poquito sobre nuestro modo de vivir y todos los insectos que nos rodean. Un poquito me gustaría preguntarte, Lucía, ¿en qué momento te llamó a ti la atención este mundo del insecto para valorarlo tanto en tu creación? Bueno, no solo el insecto, es que cuando trabajas en contextos rurales tan cerca de los paisajes, ¿no? Al final, y tan cerca de no solo el paisanaje, los habitantes que viven en los lugares, sino tan cerca de los árboles, tan cerca de los animales, tan cerca de los insectos, es que inicias otros procesos de escucha, ¿no? Como mucho más atentos, y te das cuenta de que en esos lugares es mucho más visible la interdependencia, ¿no? Cómo dependemos, pues, de los cultivos, y de esos cultivos que tienen bichos que les afectan beneficiosamente o no, ¿no? Entonces empiezas a profundizar y a ver cómo esas relaciones, ¿no? son súper importantes, y cómo hay una parte de responsabilidad enorme, ¿no? No, no en todos los seres humanos, en una parte de los seres humanos, ¿no? que avasallan, ¿no? El medio natural, y ves la necesidad, ¿no? De retomar otro tipo de relaciones, pues, más respetuosas, que sí que han existido. Han existido relaciones, ¿no? A lo largo de la historia, o existen ahora mismo en comunidades de otros lugares que no son Europa ni América, ¿no? Que sí que tienen una relación mucho más respetuosa con el otro, ¿no? Con esos otros seres. Y de ahí la necesidad de, cuando genero un proceso creativo, ¿no? Un proceso creativo, educativo, de intermediación cultural, porque muchas veces los límites no están definidos, tratar de integrar también esa mirada no solo hacia lo humano, porque no somos el centro de nada, no somos el centro de nada. Y bueno, yo creo que esto, en las conversaciones que hemos tenido, ¿no? con la pieza, ha quedado muy presente. Cuando todas esas piezas centrales, ¿no? Nos colocábamos alrededor de los troncos que estaban alrededor de esas piezas centrales, que estaban destinadas para ser hábitat de todos estos bichos, ¿no? De las abejas solitarias, de los reptiles, de los anfibios, de los seres alados.
y casi no nos podíamos mirar, teníamos que desviar, ¿no? Nuestra comodidad, nuestra ¿no? comodidad, ¿no? Para encontrarnos y encontrar nuestra mirada, y eso era, ¿no? Como una de las ideas que teníamos, que no somos el centro, ¿no? Que es desde el principio de nuestras conversaciones lo hablamos. No queríamos que estuviera en el centro el ser humano. Sí, salir un poquito de ese ego que todos podemos tener Ujú, de forma natural en la educación, en este sistema que vivimos, un ujú, poquito está costando darnos cuenta de ujú, que tenemos que dejar de hacernos daño a nosotros mismos, de que estamos siendo demasiado el centro y por eso creo que nos hacemos daño, por ujú, ese ego, ¿no? Que dice que no nos damos cuenta de esa necesidad de existencia, tanto de esas plantas, esos animales que nos permiten que nuestra comida, pues a lo mejor esos gusanos bajo tierra, ¿no? Que nos permiten también que nuestra tierra esté suelta, tenga microorganismos. ujú, Y wow, cómo podemos, nuestra pieza, cómo se va a integrar en la naturaleza y todos los seres puedan usarla o ser parte de ella, me ujú, parece algo súper interesante, además de el punto efímero ujú. de nuestros materiales, los que utilizamos habitualmente también. Sí, que eso ha sido otro aprendizaje, ¿no? El tema de los materiales, o sea, para mí, esta oportunidad de poder trabajar con el barro, ¿no? Que para ti es algo muy común, ha sido un lujazo, porque ves que hay un diálogo tremendo a nivel de memoria cultural, ¿no? De las fibras vegetales y el barro, que son dos elementos que se unen de manera muy orgánica, y yo no había tenido esa oportunidad, ¿no? De trabajar hasta ahora en un proyecto tan grande. A lo mejor empiezas más chiquititas o en proyectos educativos, sí, pero... Claro, Ujú. la Desde, fibra. cuéntanos un poco desde cuándo empezaste a trabajar este material o qué te vincula este material de la tierra. De todos los materiales yo veo de Lucía un poco como trabaja todas esas fibras, el conocimiento que has adquirido con todos los artesanos, las personas de las que hayas aprendido incluso, ¿no? Un poco mi material es el barro porque Ujú, de todos los que he conocido me ha llenado más porque es tan versátil, le gusta tanto cambiar también, ¿no? Como a mí, yo creo, porque nos adaptamos ujú, al estado, pues según la cantidad de agua, según la falta de agua, pues vaya a ujú, darte una posibilidad ese material u otro. Además del registro plástico que puede tener, es muy rico ujú, visualmente, yo creo, y además de ser uno de los materiales más abundantes en el mundo, que siento que cualquier persona podría crear su propio hábitat, su propia vivienda, pues conociendo ese recurso, ese material, ¿no? ujú, Y lo veo como la salvación. ujú, Para mí la tierra es la salvación en el aspecto de que sin conocer el material sería mucho más dependiente de otros sistemas, ¿no? ujú. De otros materiales como los plásticos, Sí, completamente. sí, una Ujú, vasija de arcilla. Antes lo tenía todo el mundo en su casa, a lo mejor una ujú. vasija para hacer los potajes, los pucheros, Sí, el escaldón, o ujú, sea, y hoy día completamente. Ujú, todo es comprar, entonces volver un poquito atrás, volver a saber hacer con nuestras manos lo que más necesitamos me ujú, parece tan necesario y tan básico ujú, que no me siento ni quiero ser una persona que sabe hacer, que no soy grande por saber hacer con mis manos. Es que ujú. todos deberíamos de saber Es en algo general. natural, Es ¿no? Al algo final, natural. sí. Un Sí, poquito. de hecho a mí con lo vegetal me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que hay como cada lugar, igual que tiene cada tierra, ¿no? Tiene sus materiales vegetales propios, pero luego hay muchos comunes y hay muchas maneras comunes, ¿no? De trabajar. Y el ser capaz de poder experimentar y entender cuáles son los materiales vegetales que te rodean y cuántas cosas diferentes se puede hacer. No tienen que ser específicos de la artesanía, como el mimbre y la paja. Ujú. Cualquier hierba, la zarza, la hiedra, todos los vegetales que nos rodean normalmente tienen una potencialidad a nivel de recurso, a nivel de expresiones artísticas que puedes manipular, que puedes crear y que puedes obtener un montón de cosas, ¿no? Que podríamos construir en nuestro día a día, que no necesitaríamos comprar. Y ver también ese, ¿no? Que es una manera de activar mecanismos de poda, de regeneración de los lugares, que son materiales que, o sea, muchas veces todo ese vegetal, ¿no? Está de manera tan exuberante en nuestro entorno
que su poda facilita que crezcan otros vegetales en la huerta o para darle más espacio a los frutales y que todo eso se puede utilizar, ¿no? Entonces ahí es muy importante, no sé, para mí se conectan como dos cosas que es muy importante, que una es que al final estás utilizando recursos que no generan una huella ecológica, porque estás en tu entorno, ¿no? Y que sin embargo sí que estás cuidando el entorno también y estás haciéndolo, ¿no? Total, y en ese aspecto me Mm, gustaría preguntarte, cuando como tú como artista que vas a los pueblos, a las personas, al ámbito social también, cuando haces un trabajo en una zona rural ujú. y le das la posibilidad a lo mejor a la gente de ese pueblo de crear o restaurar o hacer una intervención con los mismos materiales que hay en el entorno, esas personas consiguen ver una posibilidad nueva con la pajita que crece por allí o la tierrita que hay por ahí. Al hacer esas acciones, ¿tú crees que le damos a las personas una visión nueva de lo que hay en el entorno? Hombre, yo creo que primero el mundo rural yo es donde he encontrado más creatividad todo el rato. Y las personas que viven en el medio rural saben hacer cosas con todo. Mm, Si es que aprovechan un grifo para hacer una escalera, Entonces, es cierto que muchas veces, como se ha infravalorado todo lo vinculado con la tierra, con lo rural, con las tradiciones, en algunos lugares sí que se ha perdido, ¿no? Esa mirada, ¿no? A lo vegetal, muchas veces en este caso, ¿no? Como las zarzas, ¿no? Como dicen que es algo que es sucio, suciedad, y mm, directamente se quema, ¿no? Sin darle la oportunidad de alguna manera poder crear, ¿no? No solo hacerlo desaparecer, sino también poder crear a partir de ello. Y yo creo que sí, que acompañas otra vez una mirada que ha existido, ¿no? Y que a partir de unos años, los años 70 sobre todo, pues se le quitó el valor que tenía, ¿no? Y yo creo que todos estos proyectos que estamos haciendo, tú en la bioconstrucción también, ¿no? Al final el volver a trabajar con materiales naturales o con tradiciones locales, sistemas constructivos tradicionales, lo que ayuda es a volver a dar valor a eso. Y yo creo que es importante porque ellos saben que tiene valor, o sea, lo sabemos, pero ha sido una cultura que se ha desprestigiado, ha habido mucho, qué pena. sí, ha habido mucho, mucho dolor y sufrimiento y bueno, un éxodo obligado a las ciudades, a otras maneras de vivir y yo creo que eso es lo que tenemos que volver a reconectar, ¿no? El afecto. Los afectos yo creo que es algo que es fundamental que volvamos a darle otro sitio muy importante. La verdad es que sí, que nos tiene un poquito preocupadas ese asunto, además de en el contexto incluso donde estamos hoy, una zona Mm. rural, el Tablero. Ujú. Actualmente somos la periferia de Santa Cruz, la capital de la isla de Tenerife, pero nos sentimos que la mayor parte de los terrenos pues ya no hay gente que la trabaje, Ujú. como que los valores y la importancia, el foco de atención se ha ido a otro lado y el ámbito rural ha quedado casi en Sí. abandono, Ujú. donde vemos y luchamos y creamos para que esto cambie, ¿no? Porque Ujú. somos islas en este caso y casi todo el producto que consumimos es importado. Entonces, pongo el contexto de este lugar, ¿no? Pero hoy día se puede extrapolar a cualquier A lado cualquier del otro ámbito lado. rural, que lo que está interesando es desvirtuar, ¿no? Las labores del campo para que no nos autosustentemos. Es decir, ya quedan menos personas que hacen el queso fresco, quedan menos personas que te venden la leche fresca o el producto de agricultura de verduras, pues lo necesitamos en todos lados, consumir algo sano, de que nos damos cuenta de las enfermedades que estamos adquiriendo Ujú. y de que no queremos esto para nuestro futuro, de nuestros hijos ni de próximas generaciones, que tenemos que hacer un cambio personal importante y creo que nosotras estamos bien metidas en esa lucha, Ujú. pero a pesar de que las personas que luchan en esta vida, que se involucran totalmente, a pesar de todo, podemos sentirnos que a veces que el esfuerzo se difumina, ¿no? En este mundo tan grande y que hay tantas situaciones, podemos sentir que el esfuerzo que hagamos a veces pierde la razón incluso, ¿no? Aunque entonces me gustaría encontrar un poco
el día y la situación de decir, este camino estamos sembrando y cada vez hay más personas que miran la tierra con otros ojos, no lo sé. Yo creo que sí, que además, precisamente desde donde estamos hablando, que es desde el hacer, no solo desde el pensar, ¿no? Es un lugar que ya sea a través de las prácticas artísticas, educativas, de las tradicionales, lo que hace es vincular de una manera directa. Entonces, el abrir nuestros procesos a que más personas puedan vivenciarlos, yo creo que facilita de alguna manera que el volver a retomar esa actitud en la que el cambio tiene que ser por parte de todas las personas, que somos parte activa y transformadora todas las personas, ¿no? Y alejarnos un poco de toda esa parte pasiva, ¿no? De esto está mal, lo tienen que hacer los otros, ¿no? El derivar solo a la política o a instituciones, ¿no?, muy jerárquicas, el que tienen que solucionar eso. Es que esto es algo que tenemos que implicarnos desde todos los ámbitos. Y este es un tejido que tenemos que construir entre todas. No va a haber otra manera de hacerlo, porque si nos quedamos esperando no va a haber vuelta atrás. O sea, estamos en un momento muy delicado y muy frágil donde hay que poner la atención desde todos los lugares, ¿no? Y creo que nuestras herramientas no es que vayan a ser poderosísimas y vayan a cambiar todo a lo grande, pero sí que van a hacer muchos pequeños cambios en muchos ámbitos diferentes. Y eso es una parte muy importante también. Me gustó mucho eso que dijiste de que tiene que ser de todas, en el aspecto de que muchas veces intentamos, una sola persona a veces puede intentar o creer que somos la fuerza que va a cambiarlo todo, pero es un desgaste que realmente si no forma parte de todas va a ser un dolor y un desgaste personal que le ha pasado a muchísimas compañeras a lo largo de los años en las diferentes luchas que queremos o sin querer nos cargamos en exceso, ¿no? Por esa ansiedad de querer cambiar las cosas o la necesidad, el miedo, la angustia. Pero yo creo que mirando un poquito más amplio podremos ver que hablando con todas las personas, poquito a poco vamos a poder poner un granito de arena, ¿no? De todas, en vez venga, una sola no puede arrastrar el carro. Claro. A mí me ha gustado muchos días, mucho por eso estos días todo el proceso, ¿no? Que ha sido algo así. Y algunas de las compañeras que se han unido al proceso creativo, en muchos momentos nos lo decían, descargar es demasiado para vosotras, nosotras hacemos esto, recogemos esto, y, y ese compartir, ¿no? El proceso te hace mucho más fuerte, porque al final somos vulnerables, somos seres muy vulnerables y estamos en un momento muy vulnerable. Y yo creo que es importante, ¿no?, compartir esas vulnerabilidades. Y otra cosa que es también que me ha emocionado mucho es como de un proceso creativo que hemos empezado, yo ahora me voy a ir y todas las personas que han estado implicadas en el proceso se quieren ocupar, ¿no?, de ese seguimiento, ver cómo todas esas estructuras, ¿no?, que hemos creado como hábitat y refugio para otros animales se instalan en un sitio donde van a tener sentido para acoger vida, van a llenarlas de piedra, de pinocha, sembrar plantas alrededor y ocuparse de ver qué sucede, ¿no? Y eso es muy bonito y muy importante, ¿no? Porque no es un proceso artístico creativo que tenga un principio y un final, sino que es un proceso abierto en el que las activadoras, que somos tú y yo, desaparecemos, ¿no? Y al final las personas participantes se convierten en las protagonistas de la propia acción. La verdad es que es sorprendente lo que ha surgido y cómo ha conectado esta intención de la acción, la intención de la acción. Llegamos a conectar a esas personas, sobre todo mujeres fueron los que se acercaron, que fue una invitación abierta. Y el mundo de la artesanía, de la tejer, del recubrir, al final quien más le resonó fueron las mujeres. Bueno, está bien, hicimos una convocatoria abierta y al fin y al cabo ellas se han involucrado tanto, como dice Lucía, que las hemos llamado hasta madrinas, las madrinas de estas piezas. Tienen ganas de llevarla a su lugar de la naturaleza, porque ahora están en el TEA, ¿no? De sacarlas de la ciudad y llevarlas otra vez a su lugar de origen, que es el campo,
y acompañarlas durante el año y si aguanta durante el año siguiente, y seguramente va a aguantar porque son fibras muy duras y hemos hecho buenas mezclas de barro y paja. Y entonces creo que es una semillita, ¿no? Bastante interesante en todas ellas también. Incluso ojalá podamos acercar a coles o experiencias, excursiones a un ámbito donde estamos desarrollando esta conexión, ¿no? De lo de ahora, el ahora y el transcurso del tiempo como influencia en esa pieza, pero nosotros mismos también. Claro, sí, esto que dices de los coles para mí es una parte fundamental, es algo que agradezco mucho también, ¿no? Que desde la Pinochera no se haya creado solo esta obra como algo aséptico, ¿no? Del resto, sino que estos días también que he estado en los coles, trabajando con, bueno, pues con toda la comunidad educativa, ha sido súper bonito, porque es como también hacer resonar, ¿no? Esa experiencia de un museo, de un centro, como una ciudad, aunque lo hemos creado fuera en un pueblo, pero volver a devolverlo, ¿no? A zonas rurales. Ha sido muy bonito el trabajo. Hemos creado pequeños prototipos más chiquititos que lo que hicimos nosotras, pero ha sido bonito trabajar con algunos cursos y ver que luego esos cursos les van a contar a los otros, ¿no? Los de sexto le van a ir contando a todos los peques del cole, bueno, pues la importancia de crear refugios para la biodiversidad, de plantar vegetación nativa o sembrar semillas para polinizadores, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces yo creo que es importante eso como las resonancias, ¿no? Al final, que un proyecto no sea algo que se quede meramente en el objeto, sino que sea experiencia, tránsito, que resuene, ¿no? en las diferentes capas de la sociedad. Para mí es que es algo vivo, ¿no? Es que si no, está vivo. O sea, es tan aburrido si no, ¿no? El generar solo objetos que no tienen vida, que solo se quedan ahí en esa mirada, ¿no? Desde fuera de un observador pasivo. Sin embargo, hay incertidumbre también. Sí, pero es curioso y es algo que es no sé si un estigma que se rompe mucho del ámbito de la escultura, de que cuando salimos de la academia, ¿no? De la escultura nos dicen que la escultura es para el museo, que no se toca, que se observa pero no se toca. Es como para las personas que somos muy plásticas y que nos gusta tocar y manipular, pues no me ha gustado acceder a ese mundo o a esa realidad, sino que hacemos piezas que incluso la gente puede interactuar, puede meterse en esa pieza o pueden tocarla, pueden restaurarla. Métele mano a la vida, ¿sabes a lo que me refiero? De que ya está bien el escepticismo, ¿no? Sino algo ponerle tanto valor a las cosas que a lo mejor no la tienen. Es decir, ¿por qué tenemos que, los símbolos de la vida, de la religión, ¿no? Las cosas tan estrictas. Yo creo que ya eso va a tener que ir haciéndose flexible como los árboles, porque si no vamos a partirnos. El árbol que no es flexible cae. Claro. Entonces, esa flexibilidad creo que viene mucho de la mente y se plasma en las obras, ¿no? De que no importa que un niño venga y meta mano porque aporta también. Podemos guiarlos, podemos comentarles, pero darles la libertad también de... Y es lo que falta, ¿no? Porque es como que todo, el ocio, la cultura, está como muy enfocado a sectores, ¿no? Incluso las artes y las ciencias, porque nosotras hemos estado trabajando estos días vinculando ideas que son a nivel plástico, están muy vinculadas con las artes plásticas, pero también con las ciencias a nivel biología, ¿no? Ecología, sistemas de vida, ¿no? Más complejos, y hacer esto de manera natural, ¿no? Que se puedan, como que han venido peques y gente mayor. Ha pasado gente muy diferente, ¿no? También, aparte que las mujeres eran las que estaban trabajando, pero luego se ha acercado a la pieza, ¿no? En momentos puntuales, pues gente muy diferente. Y esto yo creo que sí, que es algo muy importante porque era lo natural también, ¿no? En las sociedades, el que la gente de diferentes edades, con diferentes capacidades, con diferentes culturas, se pudiera juntar, ¿no? Y ahora parece que ciertamente, ¿no? Este modo de vida contemporáneo hace que
un poquito que más divididas sí, que quizás, esté ¿no? todo como muy enfocado, ¿no? a esos públicos objetivos de esto es para esto, este es público familiar, y yo creo que tenemos que reivindicar también estos espacios, ¿no? comunes que se vinculan más con el hacer y que han Total. existido siempre, ¿no? Sería ideal En lo rural. recuperar el campo, recuperar la calle, recuperar los mercados y las plazas, ¿no? En el aspecto de que eran espacios públicos, comunes, donde la comunidad ya no se mira a la cara. Es decir, ¿qué Ujú, espacio común queremos si estamos todos abstraídos en nuestra propia realidad con nuestros teléfonos que nos sumergen en una realidad que no es la que es? Y eso yo creo que se están como abstrayendo esos espacios comunes un ujú, poquito por ese exceso de tecnología ujú. y, y bueno, ojalá pongamos un poquito más de cada una para conectar con las personas, ¿no? No, ese ego que creo que va a haber que trabajarlo muchísimo en general para poder mirar a las personas nuevamente a la cara, Ujú, para no sentir que mi problema es el más grande, sino que todas venimos de muchas circunstancias muy difíciles seguramente. ujú. Y antes de juzgar y no querer hablar o no querer conectar con nadie, contra hacer un poquito de reflexión y decir, es que vienes de Ujú, lo mismo que uno, venimos todos de lo mismo, o sea. ujú. Sí, el Tagoror ha sido un poco eso, ¿no? O sea, el crear este espacio en el que podíamos también, aparte de estar creando y estar haciendo juntas, permitirnos también esos momentos, ¿no? para estar simplemente sin hacer las comidas, el charlar, el saber que teníamos a personas, ¿no? que estaban todo el rato ofreciéndonos la ayuda. Oye, ¿qué necesitáis? Vamos a comprar esto, traemos esto. Entonces, eso es importante también, ¿no? que esto se vincula mucho con algo que también estuvimos hablando en el foro, ¿no? de la mujer rural, Ujú. el día de la inauguración en el TEA, y que era el tema de incluir los cuidados también como una parte natural del proceso, ¿no? El comenzar cuando comenzamos estirando un poco o con una pequeña meditación el trabajo, el poder acabar también, ¿no? Sí, El poder celebrar en una comida, el estar juntas y hablar de cosas que al final eran más personales, ¿no? Y que nos hacían conocernos un poco mejor para trabajar, el marcar ritmos, ¿no? En donde encontráramos ese momento para parar, alejarnos de las piezas y poder decidir, ¿no? Porque en los procesos participativos también muchas veces, bueno, pues todos estos roles y estos egos de los que hablábamos, ¿no? se perpetúan. Entonces hay que también, para mí es muy importante, ¿no? plantear estas metodologías, ¿no? como lugares muy orgánicos donde tenemos que poner mucha atención también en ese parar, en ese escuchar, no solo en el trabajar y producir, mm, sino en el cuidar también, ¿no? las relaciones, el tener momentos fuera de ese trabajo, el poder descansar y alejarnos un poco, el sentir que no estamos solo ahí. Y eso creo que se ha dado de manera... no, sí, natural y Ujú, en este cursito que hemos hecho juntas sí lo he sentido así, pero me encantaría que se pudiera extrapolar eso al día a día en el aspecto de que antes de empezar a crear o antes de empezar a trabajar de forma frenética, que es lo que nos empuja un poco el sistema, ujú, eh, incluso que la gente que trabaja en empresas privadas, etcétera, ojalá pudieran tener esos 3 minutos, por no decir ujú, segundos, que ya un minuto ya es bastante para poder intentar conectar con uno mismo, respirar y dar lo mejor de uno, pero si ujú. no nos permite la vida esos momentos de cuidado y de respeto con una misma y con las que estamos trabajando, colaborando, va la rueda y va todo más rápido que podemos decirnos cosas malas sin pensar, Claro, hacer cosas sin efectivamente. pensar, te Ujú. caes, te das y ya Sí, no hay sí, armonía. y ya, pero yo creo que al final es eso, no vamos a esperar que nos lo Den. den, vamos a hacerlo nosotras. Vamos a hacerlo nosotras porque además yo creo que son inercias, ¿no? Mm, También en este mundo contemporáneo de autoexplotarnos, de trabajar demasiado, de ponernos ritmos y de demasiada exigencia. Entonces, también tenemos que ser nosotras, ¿no? Las que digamos, no empiezo desde aquí, desde otra manera, porque yo lo necesito, ¿no? Para estar bien y para que luego vaya todo bien en el resto. O sea, que creo que es un aprendizaje complejo, pero que tenemos que hacer. Tenemos muy que heavy. hacerlo.
Es muy heavy Y porque... tenemos que recordárnoslo sobre todo, porque a mí por lo menos se me olvida. Total, total. A mí también se me olvida, por Entonces, eso me veo reflejante. O sea, cuando sí. compartimos trabajando también creo que somos tan espejos que podemos ver en las otras personas, pues incluso cosas que nos gustaría cambiar en nosotros mismos, Ujujú. cosas que puedes anhelar, ¿no? De decir, wow, la calidad y la cualidad que tiene esta persona, nunca nunca me paré a pensar para yo poder tener un poquito de eso, ¿no? De esa paz que ves ahí en alguien, o esa forma de ser sutil, o la forma de ser limpia en la hora de trabajar de alguien, porque hay muchas formas de ser y de Ujujú. actuar. Ujujú. Y vamos, a mí me ha movido el impulso en la vida, el nervio. Y es un regalazo poder, o autorregalazo poder saber que puedo cambiar, ¿no? Para vivir Claro. como Ujú. con todas esas ganas que tenemos de crear, porque somos unas mentes y unas personas generadoras de ideas. Y hay que vivirlo con calma y Ujú. disfrutando el proceso, porque no vamos a quemar por el camino. Claro, eso es súper importante. Pero yo, sin embargo, de ti también he aprendido el otro, o sea, la energía de que se puede, de que también hay veces que hay que tener la confianza, la seguridad, ¿no? Y esa energía vital que tienes que también es importante. O sea, que yo creo que al final esas dos cosas, ¿no? Cuando entras en diálogo puede ser algo muy bonito, el La tener esa verdad es cercanía que entre esas dos. muchísimas gracias también, la verdad, por venir a Tenerife, sacar el tiempo de tu vida, de tu ritmo, Ujujú. para salir de tu espacio de vida, que siempre que nos tenemos que hacer traslados, pues a mí me gusta plantearme mucho, ¿no? El motivo del traslado. Ujujú. O sea, ahora que vivimos en zonas rurales también, en zonas un poquito más a las afueras, no estamos todo el día en ese ajetreo de ciudad, pues muchas veces me gusta cuestionarme si tengo más de un motivo para moverme, ¿no? Ujujú. Cuando es una larga distancia, digo mínimo 3 motivos, como se dice un poco los principios de la permacultura, dicen eso, ¿no? De buscar más de mínimo tres Ujujú. motivos con unas buenas excusas para que ese movimiento que va a repercutir, pues consumir la Ujú. energía del avión o la energía que sea, Ujujú. que tenga sentido también, ¿no? Y Ujujú. poder devolvérsela. Nos pasa un poco esto en la bioconstrucción o el uso de la tierra, Ajá. cuando la extraemos de un lugar y la colocamos en otra para hacer una Ujujú. vivienda o lo que sea, la huella de carbono o la huella de Ujujú. en este caso se devuelve, ¿no? Con el Claro. tiempo, como Ajá. que la materia esa no la estamos contaminando, si la Ujujú. mezcláramos con cemento y pues ya no se devolvería nada. Claro. Pero en Ujú. este caso creo que la conciencia de los materiales y su vuelta a la tierra, Ujujú. pues es un ciclo que se Ujujú. completa, ¿no? Sí, y que tenemos que ser plenamente conscientes. Eso para mí también es algo muy importante. O sea, de todos los lugares, ¿no? Muchas veces donde puedes ir, saber elegir y limitar, ¿no? Yo tengo ahí como siempre unas pautas de decir, pues me puedo mover 2 veces al año o una vez, y si no, luego ya no me muevo durante un tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hay desplazamientos en avión. Yo creo que eso tenemos que integrarlo, ¿no? Como una parte más, porque nosotras tenemos mucha conciencia de los materiales que utilizamos, ¿no? De esa huella, también de la huella con las personas con las que trabajamos, que creo que es importante, ¿no? De esos otros seres, pero muchas veces también tenemos que integrar la nuestra propia, ¿no? Que eso es importante también, bueno, pues el saber seleccionar y decir hasta aquí puedo y hasta aquí ya no. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Está bien. ha sido un gustazo. Sí, la verdad. Y me alegro de haber sacado tanta energía y haberla puesto toda en esta obra que va a durar en el tiempo y volver a nuestra casa, a nuestro hogar, a seguir reflexionando, ¿no? Ujujú. Y con una experiencia vivida que no la va a borrar nada. Así Ujú. que nos vemos pronto para volver a crear, compartir o seguir conociendo situaciones, eventos con las personas que podamos compartir, Lucía, y que no pare este sueño. Muchas gracias. Seguimos, cariño. Me gustaría saber vuestro parecer respecto a la palabra sostenibilidad, que se mueve dentro de ustedes cuando escuchan esta palabra, que hoy en día pues está por todos lados.
Bueno, pues es un poco complicado porque el uso hoy día de las palabras, a veces el exceso de uso o mal uso lo ha llegado a transgiversar. Y cuando llevamos ciertas personas que pueden llevar años pues en un modo de vida, un tipo de filosofía de vida incluso, ¿no? De pues yo lucho por esto, por lo otro, y de repente esas palabras que engloban ese tipo de luchas empiezan a capitalizarse y a usarse en exceso. Yo he llegado a sentir que pierden la fuerza y la realidad de la idea, del concepto, ¿no? Entonces, me gustaría que se simplificara y que se retomara de verdad, no ponerle a cualquier evento, pues ahora es eco o es sostenible o este producto es sostenible, cuando no nos enseñan ni siquiera si la realización total de ese producto es realmente sostenible o de dónde vienen esos productos para crear ese jabón, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo tengo bastante en cuestión ahora mismo. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Lucía? Sí, yo creo que es una palabra como que se ha separado de otro término, que es el tiempo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con él, ¿no? Porque sería dar continuidad a algo en el tiempo. Y sin embargo, efectivamente se usa en temporalidades muy cortas que no aportan nada a la vida posterior, ¿no? Entonces, de alguna manera no guarda, ¿no? Esa palabra lo que su propia definición implica. Necesitamos parar un poco, ¿no? Y darle a esas palabras realmente el sentido que sí que pueden tener, ¿no? Detrás de ese concepto, pero realmente entender que no todo lo que se llama sostenible lo es, porque está solo enfocado a un momento concreto y solo se mira así ese evento, esa empresa, que al final no tiene, ¿no? Esa mirada hacia los tiempos. Tenemos que encontrar nuevas palabras, ¿no? Nuevas palabras más ricas que de alguna manera ayuden, ¿no? A completar, y a lo mejor no solo en una, no solo encerrarlo en una palabra, es que a lo mejor son muchas o varias o enlazan conceptos en los que realmente entender que lo importante es dar continuidad a un planeta en el tiempo, y la palabra al final sostenibilidad no lo consigue, no lo consigue. Y entonces, arte y sostenibilidad, ¿cómo podrían...? Para mí es muy importante vincular arte con un compromiso, o sea, meter la palabra compromiso, porque la sostenibilidad hemos dicho que no existe. Entonces, tiene que haber dentro de la práctica artística más que el arte, porque también entiendo que el arte es un ente muy objetual, ¿no? Es algo que se crea, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que para mí tiene más sentido hablar de práctica artística en lo que estamos haciendo. Y también tiene más sentido hablar de un compromiso para una transformación ecosocial. Porque realmente te puedes comprometer o no te puedes comprometer. Y si metes la palabra compromiso es que realmente estás posicionándote, ¿no? En un lugar donde quieres estar y especificando para qué, porque tiene que haber una transformación, ¿no? Hacia no solo lo ecológico, sino también a nivel social. Entonces, arte y sostenibilidad para mí se queda, bueno, pues como una palabra al final que también necesita nombrarse de una manera un poco más larga para que sea más comprometida con la realidad que busca. Aterrizarla y a lo Eso mejor es. también definirla, ¿no? De manera concreta en algo específico, ¿no? Darle cuerpo, el cuerpo real que necesitamos, que es importante, ¿no? Porque al final si no se queda en ideas o conceptos que no terminan de corresponderse con la realidad. Qué bonito corporeizar, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? O llevar la tierra, ¿no? Que también podría ser una forma de hacer ese arte sostenible. ¿O tú qué opinas? Me gusta y yo como veo el arte desde bastante del día a día, ¿no? De una forma de ser también.
me preocupa que intentemos hacer ver que la vida o las acciones hoy todo es sostenible y ecológico, mientras el día a día no es la realidad lo que vemos. Por ejemplo, en las islas podemos ver que no es sostenible la gestión de aguas grises o negras. Es decir, ¿para qué me hablan de sostenibilidad si en nuestros barrios, en nuestras playas están cerradas por contaminaciones de aguas fecales, por ejemplo, ¿no? Es decir, me salen en los supermercados, en las tiendas, sí, ecológico y sostenible. Señores, que lo primero que tiene que ser sostenible es el modo de vida. Es decir, para poder crear sostenible o hacer algo sostenible tiene que ser nuestro modo de vida sostenible y no lo es, porque estamos metidas en un sistema que ya te lo quieren dar todo gestionado, pero esa gestión lo han hecho mal. Y no tenemos mucha cabida para opinar o para hacer. Hay manifestaciones y eventos de, por favor, la depuración natural ya, que es súper necesaria, porque ya sabemos todas por qué. Y es ese tipo de detalles que para mí sería un mundo más artístico y real si lo lleváramos a cabo, ¿no? Que, por ejemplo, sí podemos hacer un evento y hablar todas del tipo de depuraciones, tipos de váteres secos, gestión de aguas y tal. Vamos a llevarlo a la realidad, ¿no? Ese toma tierra de verdad. Entonces el compromiso del artista, ¿no?, es esencial a la hora de hablar de arte y sostenibilidad, porque si no a lo mejor quedaría vacío según tu perspectiva. Que para hablar de arte y sostenibilidad o poder hacer una creación artística realmente sostenible, pues tendría que haber previamente un compromiso interno de la persona, ¿no?, que en ese sentido a lo mejor tú sientes que no se está teniendo en cuenta, ¿no?, que se está yendo a lo superficial, a decir este arte es sostenible, este artista habla de sostenibilidad o este evento es sostenible, pero después indagas en la persona que crea y a lo mejor no se cuestiona, ¿no?, en sus principios vitales lo que significa pues cuidar de las personas, cuidar del entorno, ¿no?, cuidarse a sí mismo. Totalmente. Un poquito respecto a eso, que a veces podemos actuar de ese modo, es decir, sí, yo quiero hacer mostrar que mi obra trata sobre eso porque en verdad es un acto reivindicativo, puede que estemos haciendo actos reivindicativos de nombrarlo tanto y perder el valor de la palabra, desvirtuar las palabras como el feminismo o la ecología y todo lo que está pasando en base a esto. Creo que de querer luchar por esa necesidad de luchar se ha desvirtuado y no hemos llegado a la acción real, ¿no? Pero claro, ahí está el papel, lo que tú dices, de si tengo de verdad los valores, si de verdad quiero cambiar desde dentro. Yo tuve que salir cuando ya me doy cuenta que estamos trabajando en bioconstrucción, que sí, que motivo a la gente de que salgan de un modo de vida. Tengo que ser yo también el ejemplo, ¿no?, en el aspecto, cómo puedo predicar algo sin serlo, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo, o sea, no tendríamos que exigir al sector cultural ser un poquito más sostenible? Claro, O, completamente. ¿y de qué manera podemos...? Pero no solo al Podríamos. sector cultural, yo creo que esta transformación ecosocial tiene que estar en todos los pero ámbitos. ahora en concreto, por dirigirlo hacia el sector Vale, me cultural. refería, bueno, claro, es que como no separo muchas veces educación y cultura, o sea, creo que sí, o sea, que hay que exigirle al sector cultural el tratar de cuestionarse, innovar, aunque sea un proceso largo y complejo, y siempre va a haber incongruencias, ¿no?, y siempre va a haber incoherencias, porque eso está en el mismo momento en el que decidimos movernos hacia algún lado o hacer algo, pero tratar de por lo menos revisar y cuestionar las maneras de hacer, tratando de innovar constantemente y buscar otras alternativas. O sea, yo creo que es el momento de hacerlo, de no seguir inercias. Es fundamental. Y entendiendo el sector cultural como la industria creativa y cultural y artística, en el ámbito de ustedes, que sería el artista, ¿no?, o la artista, ¿qué le podemos exigir al artista que ya está presionada, ya está, ¿no?, en una situación precaria muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos exigir o proponer ser más sostenible?
Yo creo que proponer, que exigir al final, cuando hablamos de exigencias, como ya hablamos también de incongruencias, ¿no? Incoherencias desde un principio, porque no podemos ser 100% coherentes, lo que sí que podemos es, o a mí me gustaría que me propusieran, ¿no? El estar revisando, ¿no? Tanto de las prácticas a nivel conceptual, material, a nivel relacional, ¿no? También cómo generas esas propuestas. Sí, eso Y estaría interesante si, Ujú. si les apetece compartir, pues de qué manera ustedes pues se cuestionan o hacen valoración o gestionan toda esa parte de, de una manera más cuidadosa, ¿no? Y más relacionada con la sostenibilidad, así a nivel práctico, para dar algunos ejemplos de cómo se puede gestionar los proyectos artísticos de una manera más sostenible. Para mí, así, bueno, habría mucho que hablar aquí, pero así algunas pinceladas. A nivel conceptual, creo que es importante diseñar los proyectos con una mirada muy atenta, ¿no? A dónde estemos trabajando, no crear franquicias o monopolizar o tratar de traer cosas, ¿no? Sino tratar de ver en la medida de lo posible qué es lo que sucede en el lugar, qué hay, ¿no? Qué historias hay, colaborar con las personas, ¿no? que son del lugar para tratar de no aterrizar, ¿no? De una manera muy brusca, sino pues como más pausada, ¿no? en esa realidad. A nivel material creo que está claro, ¿no? que trabajamos, bueno, pues tratando de utilizar recursos que generen menos locales, que generen menos impacto, ¿no? Y tratando de al final tomar conciencia, ¿no? Sobre las materialidades. Las materialidades sí importan, son una parte más y creo que tenemos que ser cada vez más conscientes, ¿no? de qué recursos estamos trabajando para aquellos conceptos que también queremos contar. Y luego en la parte relacional, para mí es fundamental y prioritario el que priorizar, aparte de la ejecución de esa obra o esa planificación de la obra, que el grupo o que las personas que estamos trabajando tengan un aporte real a la propuesta y estén a gusto, se sientan bien, crezcan en el proceso. Y en muchas ocasiones he priorizado eso al acabado final de la pieza, que no ha sido el que a mí me hubiera gustado personalmente, pero creo que es muy importante. Y la gestión de los tiempos. Aquí también hay que ser muy cuidadosa. Saber que hay tiempos para trabajar, pero tiene que haber tiempos para descansar. Y esto es lo que hemos hablado, ¿no? Que es la parte más difícil quizás de todo el proceso, porque tiene que ver con nosotras mismas, ¿no? Con esa responsabilidad que también tenemos sobre nosotras mismas y nuestro cuidado. Y a veces, bueno, pues los ritmos estos que tenemos de vida lo hacen difícil. Pero creo que esas serían así como algunas pautas. No sé si... Y tú en concreto, Gloria, Un poquito también. cómo lo haces en ese sentido? Sí, para que mi práctica de trabajo, que es mi creación, al fin y al cabo, la creación diaria, las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Que no tenemos que cumplir con una cadena de trabajo que nos exijan o nos pidan. Entonces creo que me ha dado un poco la libertad ese poder, porque yo creo que es una cosa que se busca, ¿no? Y, crear algo propio y no formar parte de una cadena de trabajo es algo que creo que da muchos valores humanos, porque el otro tipo de trabajo desvirtualiza y a mí me ha hecho daño, ¿no? Ver a personas que no generen de sí mismas algo propio, me da pena y dolor, la verdad. Y me gustaría, pues, lo primero que nada, conectar a las personas consigo mismas. Y creo que lo he conseguido un poco a través de los materiales. Y como decimos, pues materiales que son locales, que somos conscientes de cuándo los extraemos y de dónde para no afectar a la naturaleza o al entorno. O sea, de una forma respetuosa, incluso pues buscando los que son materiales de desecho para el normal de la población, pues que excavan para hacer una obra y tiran ese montón de tierra, pues ese montón lo vamos a reciclar nosotras. La poda de los barrancos para limpiar esas cañas, pues vamos a usar esas cañas. Entonces,
es una visión como de que el dinero no es lo primero y podemos crear con otras cositas que a pesar de no tener nada, poniendo el caso de que estuviéramos sin recursos, pues poder salvarnos, al menos, ¿no? Salvarnos con un refugio, un techo, salvar a tu familia y generarla. Eso es un poquito mi objetivo y mi sensación en la vida, ¿no? De no dañar, de no generar más daño en el mundo e intentar salvarme a mí y a las que pueda, con mucho amor, ¿no? Que es como la clave. Y para terminar así, una pregunta, o una invitación positiva a ver el futuro del campo desde un punto de vista, pues si pudiéramos imaginarnos algo súper positivo, utópico, vamos a aprovecharlo, ponemos aquí y lo dejamos en esta era. Un campo futuro que sea bueno para todas, ¿cuál sería esa imagen que les viene a la cabeza? Pues yo creo que un campo que recuperara muchos de los valores sin idealizarlos completamente, porque hay muchas cosas y hay muchos momentos en las tradiciones, no nos podemos quedar con uno solo, pero sí que mirar a esas cosas que ya se han hecho para integrar, ¿no? Nuestras nuevas maneras de estar en el mundo, que son diferentes a las de antes y ya no podemos volver así, de esa manera, ¿no? tan idealizada, y integrando, bueno, pues precisamente todas estas nuevas maneras de hacer también que son respetuosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay tantas y tantas semillas de proyectos generando cosas maravillosas, ¿no? Que enlazan estos dos territorios, ¿no? Mirar al pasado para construir un futuro que yo sí que lo veo ahí. ¿Y cómo sería ese dibujo para ti, Claudia, ese dibujo, esa imagen de un campo en Canarias, por ejemplo, tú que estás aquí, que fuera sostenible, respetuoso? Yo creo que sería un campo que anhelan muchas de las generaciones más mayores también, que no hemos vivido esas pequeñas dificultades del campo pasadas y las generaciones nuevas anhelamos y podemos imaginar un futuro siendo necesario el campo sí o sí, porque nos quieren empobrecer, si nos quitan la tierra nos vamos a empobrecer, porque es la base de la alimentación. Y yo me imagino un campo, lo idealizo porque me imagino a la juventud queriendo y trabajando la tierra, perdiendo un poco la propiedad privada y normalizando que trabajemos las tierras y pensando, y por favor, que se nos quite de la cabeza, que no hay tierra ni hay comida para tanta gente, es decir, hay exceso de tierra abandonada y yo creo que un sueño no es que vivamos, mi sueño sí, todos construyendo unas cositas pequeñas en el campo de tierra integrada, ese es mi bucólico, pero me quedo con que simplemente la juventud vuelva al campo a sachar la tierra, a ararla y darnos y saber que pueden tener un plato de comida todo el día en su casa porque la cebollita está creciendo, la cogen a la papita o lo que sea, ¿sabes? Son cosas tan sencillas y los valores tan grandes que te da la tierra al trabajarla, que es verdad que ha sido muy difícil, se lo pusieron difícil a los antiguos y por eso nos han metido el miedo en la cabeza de que ya no podemos volver porque eso es de pobre, porque eso te vas a reventar. Y no, señores, o sea, hay nuevos sistemas también de agroforestación y de cultivo. Podemos convertir las islas en el bosque que eran antes de que llegaran incluso los nativos. Esto es un vergel que se está secando, o sea, y no podemos. Pues yo me quedo con esa imagen de las islas verdes y con, sí, todas llenitas de árboles, ese monte verde. Y nada, muchísimas gracias por estar en este espacio y seguir brillando aquí el arte y la cultura cuidadosa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a La Pinochera por acogernos y invitarnos a arar con vosotras. Muy bien.